Seminario Internacional Soluciones de Corto y Mediano Plazo para Sistemas Universales de Salud, coorganizado por el Ministerio de Salud del Perú, MINSA, el Banco Mundial y la Universidad del Pacífico. Mi nombre es Gustavo Yamada, yo soy el decano de la Facultad de Economía y Finanzas y tengo el agrado de presentarles a las personalidades que nos acompañan en la mesa en esta sesión de apertura. Tenemos a Karine Claire, quien se desempeña actualmente como líder sectorial para el desarrollo humano para los países andinos en el Banco Mundial. Tiene un doctorado en política social del London School of Economics. Previo a su ingreso al Banco Mundial se desempeñó como investigadora, consultora para la Organización Internacional del Trabajo y como funcionaria del gobierno francés en temas de desarrollo. También tenemos con nosotros a la doctora Virginia Bafigo, ejecutiva senior médica pediatra por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con formación en gestión en servicios de salud y egresada de la maestría de gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como todos conocemos, tiene una amplia trayectoria de funcionaria pública y en la cooperación internacional. Ha sido presidenta ejecutiva de el entonces IPS y ahora es presidenta ejecutiva de Salud, con amplia experiencia en CARE y en otras organizaciones. Y también nos acompaña el doctor José del Carmen Sara, actual viceministro de Salud, quien es médico neurólogo, magíster en gerencia de servicios de salud y antes de ser designado viceministro de Salud, cargo que ocupa en segunda oportunidad, se desempeñaba como jefe institucional del Seguro Integral de Salud. Durante su actividad docente, el doctor de Carmen Sara ha sido profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cada uno de los nombrados va a brindar palabras de bienvenida, resaltando la importancia de esta reunión que nos convoca a todos los interesados en el tema de sistemas universales de salud. Entonces, en primer lugar, doy la bienvenida para que dé sus palabras de apertura a Karine Claire. Señor viceministro, señora presidenta de Salud, señor decano, amigos, colegas del sector salud, realmente un privilegio, un gran placer estar aquí con ustedes por estos 2 días de trabajo y de reflexión sobre temas claves de la reforma del sector salud en el mundo. Desde el Banco Mundial tenemos recientemente el gran privilegio de tener un presidente que viene del sector salud, es un médico de Harvard con especialidad además en antropología, que además estuvo trabajando en el Perú en uno de los temas más delicados y sensibles que vamos a discutir en la mañana, que es tuberculosis. ¿Cómo vinculamos reformas de salud con la eliminación de la pobreza y la promoción de lo que llamamos prosperidad compartida, o en otras palabras, reducción de la desigualdad? Hay 2 ejes claves que nos interesa trabajar en cada país que quiera trabajarlo con nosotros, y eso incluye Perú. Estamos muy agradecidos por la oportunidad. El primer eje es la protección financiera. La idea es que ningún hogar, especialmente los más pobres, debería de sufrir pobreza o empobrecimiento por gastos de salud que son fuera del bolsillo, out of pocket expenditures, como lo llaman en inglés. El segundo eje es lo que se llama service delivery, o en realidad desempeño de los servicios públicos, con la idea de que
Cada comunidad debería de recibir los servicios de salud adecuados y de calidad a lo largo del ciclo de vida. Y eso es una reflexión sobre los derechos de los ciudadanos, pero también sobre la fuerza productiva de los ciudadanos de cada país. Estamos muy impresionados con la voluntad y los esfuerzos de reformas que van en ese sentido en el Perú. Quisiéramos felicitar a los amigos y colegas del Ministerio de Salud y de Salud para ese momentum político de reforma. Sabemos que hay muchas expectativas, sabemos que hay todavía mucho camino por recorrer, sabemos también que es un momento histórico donde, digamos, la situación fiscal del país permite un avance histórico y donde se podría promover un sistema de salud más eficiente, pero sobre todo más equitable. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Karin. A continuación tenemos las palabras de la doctora Virginia Bafigo. Muchísimas gracias, señor decano, queridos amigos que compartimos esta mesa, Pepe, Karin, y a toda la concurrencia también un saludo muy, muy cariñoso en nombre de nuestro equipo de gestión. También para nosotros es ciertamente placentero, es verdaderamente un gusto inmenso estar aquí cerca de ustedes y sobre todo en este espacio universitario donde la función principal es generar nuevo conocimiento, aplicar este conocimiento para beneficio de las mayorías. Nosotros estamos cada vez más cerca de actores sociales de esta naturaleza, del mundo académico, del mundo de la cooperación, porque sacar adelante la seguridad social en el Perú amerita justamente de estas alianzas estratégicas que nos permitan resultados de alto impacto y en un tiempo, ojalá, lo más breve posible. Nuestra colectividad no espera, nuestros asegurados han esperado ya muchos años por servicios de calidad, servicios oportunos, servicios que garanticen efectivamente la recuperación de su salud o, mejor todavía, el promover un estado de vida saludable. Se habla mucho en estos tiempos de prosperidad, de felicidad, constantemente estamos aludiendo a estos ideales que parecerían utópicos, ¿no? Pero nosotros consideramos que es un sueño lograble, porque lo único que piden nuestros usuarios es que cada uno de nosotros se comporte a la altura de las circunstancias, que los gestores hagamos nuestra parte para poder gerenciar adecuadamente nuestros establecimientos, que nuestros profesionales de la salud puedan cumplir a cabalidad su rol, para lo cual se requiere una serie de elementos: capacitación permanente, el acceso a las tecnologías sanitarias, también a las tecnologías de información y comunicación. De repente también el trabajar en un contexto, en un entorno cuya cultura sea propicia, sea favorable para estas realizaciones. Así es que cuando se habla de una solución a corto plazo, esta solución tiene que pasar, en nuestro caso, en el caso de salud, por aquello que entendemos como un saldar las deudas que tenemos en todos estos aspectos. A veces las deudas son inmensas, deudas que tienen que ver con el hecho de no haber cultivado o preservado la cultura de la seguridad social, o deudas, desde luego, en materia de brechas en recursos materiales, en recursos humanos, en fin. Nosotros en este primer momento, son ya casi 9 meses que tenemos en la gestión, y con Ramón nos hemos dedicado en primer término a sanear todo lo que encontramos, ¿no? Este saneamiento financiero, también de las deudas a las que hacía referencia, que tienen que ver con compromisos adquiridos.
Nosotros, desde que asumimos la gestión, siempre hemos estado pensando que salud es una gran empresa, pero una empresa social cuya rentabilidad no se mide en números, cuya rentabilidad se mide en vidas salvadas, en personas, en vidas libres de discapacidad, en fin. Pero como toda empresa debemos gestionarla de la manera más adecuada, con eficiencia, con transparencia y con rendición de cuentas, desde luego, y sobre todo con un tema que para nosotros es bien importante, que es el poder honrar nuestros compromisos, sean compromisos adquiridos por administraciones anteriores, compromisos adquiridos por nosotros. Eso es lo de menos. Lo importante y lo que cuenta es que si tenemos estas deudas, las tenemos que honrar de todas maneras. Y todo ello para poder generar un clima de paz laboral, de armonía. Solo en un ambiente armónico es que podemos florecer, es que podemos fructificar. En ese cometido estamos. Cuando hablamos de las medidas de corto plazo, no podemos dejar de referirnos a situaciones de esta naturaleza. Hemos tenido que resolver asuntos pendientes relativos a las aspiraciones de nuestros trabajadores, por ejemplo, pliegos de reclamos del año pasado, pliegos de reclamos de este año. Muchos de ellos son absolutamente atendibles, porque además, fruto de esta atención que tenemos que brindarles, también conseguiremos mejores resultados administrativos, sanitarios. Es así como entendemos la gestión, y entendemos también que si nos comportamos los líderes de esta manera, cada uno de nuestros colaboradores también se sentirá involucrado y se impregnará en ellos este sentido de servicio de la misma manera. Nuestras instituciones, por ser instituciones de servicios para temas tan sensibles como la salud, ameritan personas especialmente predispuestas, ¿no? Predispuestas para un acercamiento cálido, pero sobre todo humanizado. Hace muy poco tiempo, en el mes de febrero, tuvimos un seminario internacional sobre humanización de los servicios de salud, y yo siempre repito esta frase que se me quedó muy grabada. Uno de los líderes en humanización en España y en general en el continente europeo es el doctor Carlos Bermejo. Él es un hermano de la Congregación de los Camilos y tiene un centro que se llama Humanizar. Para los que les interese, es muy fácil con algún buscador entrar a Humanizar e inmediatamente va a salir este centro que se encuentra en Madrid. Realmente ha sido toda una inspiración poder estar cerca de ellos, y lo que a mí personalmente me llamó muchísimo la atención es que él decía que la parte epidérmica, superficial de la humanización es lo que antes entendíamos como la calidez, este trato amable, esa sonrisa que levante el ánimo. Eso es importante, pero él decía que en el centro de la humanización está la realización de los derechos de las personas. Entonces, trabajando en humanización, estamos apostando por aquello que es exigible por todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y estamos en ese cometido. Por ejemplo, hemos encontrado problemas que son de dominio público y que generan muchísimo malestar, ¿no? Ayer justamente compartimos con Pepe por integrar al MINSA el segundo puesto y ya nos veíamos recibiendo un trofeo en forma de sapo, porque recuerdo que en el pasado había un premio que una organización feminista entregaba a las instituciones que hacían un uso sexista de la imagen de la mujer. Entonces, por supuesto, nadie iba a recibir el Sapo TV. Para nosotros fue ciertamente
una oportunidad de señalar. Tenemos muchísimos problemas, necesitamos simplificar trámites y esto también es un tema de corto plazo, no es en el mediano plazo que vamos a simplificar tantos trámites complejos que tenemos. Pero bueno, hay una serie de situaciones, son 7 las recomendaciones estratégicas que la Comisión Reorganizadora nos ha hecho, algunos de los cuales sí son de mediano plazo, digamos, el poder hacer una clara diferenciación de roles entre la prestación del servicio, el financiamiento, el aseguramiento, y algunas de muy corto plazo. Precisamente estamos trabajando con el Banco Mundial, nos sentimos muy orgullosos, muy agradecidos también a vuestra institución por el hecho de haber aceptado el brindarnos asistencia técnica en la formulación del Plan Maestro de Desarrollo Institucional. Algunos de más corto plazo, también trabajando con la Corporación Andina de Fomento para el tema del buen gobierno corporativo. Es decir, tendríamos tanto por compartir con ustedes, pero creo que ha sido de una manera casi anecdótica. Queremos nada más expresar nuestra gratitud por todo el apoyo al Banco Mundial, nuestro reconocimiento a la Universidad del Pacífico por esta invitación y nuestro compromiso para estar siempre cerca de ustedes, cerca de la universidad. Y bueno, les deseamos una muy feliz jornada. Estos 2 días van a ser muy, muy importantes. Trabajar en tuberculosis es algo de primera línea, así que ojalá que en el tema de transferencias condicionadas, que lo manejábamos mucho cuando trabajábamos con los programas del Fondo Mundial, nada me haría más feliz, de verdad, que poder ver en algún momento un programa ya establecido. Muchísimas gracias, amigos. Ahora las palabras del viceministro de Salud, José del Carmen Sá, para la apertura del evento. Muy buenos días, doctora Karin Kehrt, líder del sector salud del Banco Mundial para la región andina, doctora Virginia Bafigo, presidenta ejecutiva de Salud, doctor Gustavo Llamada, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, distinguidos expertos nacionales, extranjeros, funcionarios del Banco Mundial, del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social y de todas las instituciones y organizaciones que hoy se encuentran presentes. Efectivamente, tal como ha sido señalado por la doctora Kehrt, en el país existe una decisión firme por adelante un proceso de reforma del sector salud, conscientes de no solamente del difícil desafío que esto significa, sino fundamentalmente y también por encima de ello la relevancia y la importancia que tiene para un Estado, para un gobierno que se plantea el desafío de la inclusión social como un desafío que no nace solamente de la voluntad política de un gobierno o de un partido, sino que nace de los resultados de un mandato popular que propiamente en las últimas elecciones presidenciales se pronunció de una manera bastante clara frente a 2 opciones que a la mayor parte del país nos puso en ciertamente una disyuntiva compleja entre un grupo de posiciones que propugnaban como prioridad la inclusión social y otro grupo de posiciones que propugnaban como prioridad el sostenimiento del desarrollo económico. Frente a esta disyuntiva, donde ciertamente el país entró en un dilema, el país, la población, optó de manera mayoritaria por priorizar la inclusión social. Ciertamente el partido que hoy gobierna asumió este mandato con responsabilidad y cauteló que este énfasis en las acciones que el país demandaba sean sostenibles y por ende no signifiquen el darle espalda a los esfuerzos que también el país había venido desarrollando de manera sostenida en los últimos años para mantener condiciones económicas que precisamente eran un factor que hacía propicio y posible
estos esfuerzos de inclusión social. Por tanto, el proceso de reforma se plantea no como un elemento accesorio de la política gubernamental central, sino prácticamente podríamos señalarlo muy cerca, si no en el centro, de esa política de inclusión social, puesto que si existen muchos elementos de buscar que la población de un país pueda ser incluida en el desarrollo, no solo económico, sino humano, sin duda, el acceso a los servicios de salud, sin duda, la posibilidad de tener mejores condiciones de salud y por ende de poder generar mejores condiciones para su propio desarrollo personal, laboral y por ende económico, pone a este esfuerzo de la reforma, reitero, en el centro de una política de gobierno que efectivamente es quizás un elemento muy importante para poder atrevernos a dar este paso. Sin embargo, no es el único elemento, y como bien ha sido señalado, la condición de estabilidad ciertamente económica que el país está pudiendo mantener hace propicia este esfuerzo, este desafío. Sin embargo, todos sabemos que eso no basta, porque el problema de mejorar las condiciones de salud, en primer lugar, no es solamente un problema que esté en manos del sector salud, ni menos tampoco es un problema que solo se resuelve con dinero. Y es por eso que en este contexto el involucramiento, la voluntad de los actores, y quiero hacer particular y especial mención a la señora Presidenta Ejecutiva de Salud, que no solo con su presencia aquí, sino su presencia en todos los espacios en los cuales este proceso se viene impulsando, no solo al interior del Ministerio de Salud, sino al frente de las dificultades y problemas que se presentan en los servicios de salud, generan una condición singular de compromiso de quienes constituyen finalmente dos de los principales financiadores y prestadores de la salud en el Perú, que son la Seguridad Social y el Ministerio de Salud, con los gobiernos regionales y el Seguro Integral de Salud como agente mediador de este financiamiento. Por tanto, este compromiso, esta casi simbiosis que pocas veces se ha podido dar, es un ejemplo de lo que también es una condición favorable para poder atrevernos a esta situación. Ciertamente esto no basta. Hay muchos otros actores, digamos, económicos, actores propiamente financiadores y prestadores de las Fuerzas Armadas, policiales, el propio sector privado, y fundamentalmente la sociedad civil, que también ciertamente tiene que verse involucrado en este proceso, más allá de los otros sectores que, sin tener que trabajar directamente en el campo de la salud, sin duda sus acciones contribuyen o no contribuyen, o por el contrario desfavorecen a estos avances que en el campo de la salud, el proceso de reforma, que no tiene otro objeto que tratar de precisamente universalizar el acceso a la salud, no solamente al servicio de salud, sino a la condición de salud, de bienestar, tal como lo define la Organización Mundial de la Salud, de bienestar ciertamente físico, biológico, pero también social, económico, que la población en su conjunto merece, y ciertamente es el objetivo central de esta reforma. Por tanto, en este contexto, el evento al que hoy asistimos, para nosotros, como circunstanciales operadores de este proceso, tiene una particular importancia, puesto que dentro de su organización se encuentran más ni menos que entidades internacionales como el Banco Mundial y nacionales académicas como la Universidad del Pacífico, ambas que representan, si se quiere, un nivel de prestigio no solamente institucional, sino fundamentalmente que va a permitir
dar esos elementos adicionales que en realidad se convierten en centrales cuando se trata de afrontar un desafío como el que el país está buscando implementar. No nos cabe la menor duda, y siempre que han habido intentos de reformas o de lanzamiento de políticas públicas, el tema de la pertinencia y de la suficiencia de aquellos aspectos que hacen viable y sostenible este proceso o estos procesos es un elemento fundamental. Estamos seguros que en el curso de este evento, con la presencia de los expertos internacionales y nacionales que van a discutir temas que no todos ellos tienen que ver ciertamente con gestión ni con aspectos económicos, pero que sin duda van a tener ese filtro y ese agregado académico y de experto que va a permitir que tengamos mejores condiciones para poder trazar la ruta en un lenguaje correcto y adecuado para en este caso, quienes son responsables del manejo económico del país, con el objeto de que estos objetivos tengan resultados medibles, favorables ciertamente, pero también sostenibles. Por tanto, nuevamente nuestro agradecimiento a los organizadores, a todos ustedes que van a, estoy seguro, aportar a los resultados de este seminario internacional, y con estas palabras, en nombre de la señora ministra y de los aquí presentes, declarar la apertura de este importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Antes de darle la palabra para que nos dé la conferencia inaugural sobre los avances de la salud en el Perú en el último año y perspectivas hacia el 2014, déjenme nada más, en nombre de la Universidad del Pacífico, agradecer la confianza del Ministerio de Salud y del Banco Mundial para colaborar en la organización de este evento. Nosotros tratamos de hacer trabajo multidisciplinario en aras de el desarrollo integral del país. Estamos muy activos en estos temas que nosotros le llamamos capital humano, que son educación, salud, empleo, protección social, pobreza, desigualdad, y es ahí que un seminario como este para nosotros es muy importante, y les agradecemos nuevamente la oportunidad que nos brinda para darles las facilidades de estas instalaciones para poder tener este seminario del más alto nivel, y que esperamos que redunde en buenas recomendaciones para, como se dice, acometer estas reformas que tanto el viceministro como la doctora Bafigo han mencionado. Entonces, sin más preámbulo, damos pase al viceministro de Salud, quien nos va a dar la primera conferencia sobre los avances de la salud en el Perú en el último año y perspectivas hacia el 2014. Gracias a todos, a todas. En la línea que hemos venido señalando y en esta primera ponencia, quisiéramos un poco tratar de reseñar aquellos avances que el país ha podido tener con respecto a la situación de salud, y con un particular énfasis en aquellas acciones que han sido promovidas ciertamente en el último año, y cómo vemos la perspectiva para el año 2014 y los años que vienen en el marco de este desafío de reforma que acabamos de señalar. En ese contexto es que vamos a iniciar dando algunos alcances sobre la situación de salud y, enfocar los avances en aquellos aspectos que precisamente se encuentran en el centro de lo que es el desafío de la reforma del sector salud, que es un proceso que actualmente se encuentra en construcción en el seno del Consejo Nacional de Salud, y que es en este momento el elemento direccionador de las acciones presentes y futuras. Vamos a hacer un pequeño, relato de las acciones que se encuentran en curso, particularmente en el último año de gestión, y concluir
un poco con las perspectivas de aquello que está pendiente, pero digamos en la agenda inmediata del corto plazo, con el objeto de que estos elementos puedan servir de insumo para la discusión de las ponencias que inmediatamente se van a presentar. Lo primero, un poco sobre la situación de salud del país, destacar el hecho que nuestro país en los últimos 50, 60 años ha visto crecer la expectativa de vida prácticamente de una manera sostenida y creciente, a la par que la tasa de mortalidad infantil ha venido decreciendo, ¿no? Al punto que ya en el momento, de acuerdo a las últimas datos dados por tanto el ENDES como la información que nosotros podemos cotejar, nos encontramos ya en el nivel que se aspiraba a llegar para el año 2015 como objetivo del desarrollo del milenio. A la par de esta mejora de expectativa de vida, de esta disminución de la mortalidad infantil, sin duda existen elementos que ya nuestro país tiene que tener, digamos, con la mirada puesta, dado que el porcentaje de la población adulta mayor en relación al total de la población, en la última datos de la ENDES del 2010, ya se encuentra en el orden del 8.6%, y la proyección propiamente que tenemos para el año 2050 es llegar al 21%. Es decir, esto que es un tema a ser abordable en la mayor parte de los países desarrollados, porque implica una nueva mirada a lo que es el enfoque del riesgo epidemiológico, pero también de los esfuerzos que tienen que hacerse desde los campos de tanto la prevención como de la atención de los problemas de salud que se presentan, son diversos, y obviamente la implicancia en los costos de esto es absolutamente relevante. Para el año 2010 vemos que este crecimiento en cuanto a la proporción de población adulto mayor está concentrada fundamentalmente en la costa y la sierra del país, particularmente en la área surandina, teniendo los focos de mayor concentración, de mayor expectativa de vida o de mayor proporción de población adulta en los departamentos de Ancash, Arequipa y Apurímac. Esta descripción del comportamiento de la población tiene su correlato en lo que es los efectos sobre lo que se denomina la transición epidemiológica. Es decir, si nosotros comparamos la mortalidad proporcional, en celeste vemos correspondiente al año 1991, y en la última barra de color amarillo lo correspondiente al año 2011, vemos cómo las enfermedades transmisibles como causa de muerte han disminuido en cuanto a su peso proporcional de 36.4% a 39.5%, mientras que el peso, la proporción de mortalidad por enfermedades no transmisibles se ha incrementado de 40.7 en el año 1991 a 65.2 en el año 2011. Y esto claramente trae consigo el hecho que si miramos el número de años de vida saludable perdidos para el año 2008, encontramos que ya la fotografía no se sostiene como tradicionalmente en nuestro país lo percibíamos, como muertes causadas por enfermedades infecciosas, infectocontagiosas, sino que pasa, y vemos en la barra en color rojo, como el mayor número de años de vida potencialmente de vida saludable perdidos se encuentra en las enfermedades no transmisibles. Hablamos entonces de más de 5 millones de años de vida saludables perdidos, pero lo más importante es señalar que el 45% de estas muertes causadas por enfermedades no transmisibles son
evitables. Es decir, la necesidad de dirigir nuestra mirada hacia también las enfermedades no transmisibles, pero a su vez no solo a aquellas acciones de intervención que tienen que ver con la atención de estas patologías, sino particularmente en aquellas acciones que tienen que ver con fomentar hábitos saludables y intervenciones que puedan prevenir propiamente estas enfermedades, es un elemento que tiene que ser no accesorio, sino central de cualquier proceso que busque mejorar las condiciones de salud de nuestra población. En este contexto, ciertamente que se han abordado temas y se han logrado resultados. Tenemos en esta gráfica de la derecha a la izquierda para ustedes de la pantalla, como las cifras propiamente de mortalidad infantil tienden a disminuir de manera sostenida, y como señalábamos hace un momento, prácticamente la última medición nos ubica ya en lo que se esperaba propiamente obtener para los objetivos de desarrollo del milenio. Sin embargo, no es un patrimonio del Perú, es un patrimonio lamentablemente de nuestra región. El problema de los promedios en la región de las Américas esconde las inequidades que existen, por ejemplo, entre lo que podemos identificar como esta misma cifra de mortalidad infantil cuando nos referimos a la población más pobre, donde el porcentaje o la cifra, la tasa está en 23 propiamente por 1000 nacidos vivos, contra lo que ocurre en los niveles menos pobres, donde la tasa llega a 10 o 12 por 1000 nacidos vivos. Entonces, ciertamente esto es un elemento que forma parte del desafío de la reforma, que implica no solamente hacer un esfuerzo porque los logros se sostengan, sino porque llegan donde no están llegando todavía. Por eso el tema de la universalidad es un objetivo indispensable para poder acercarnos hacia este logro. Si vemos el comportamiento de la tasa de mortalidad neonatal en el Perú, vemos que el promedio nacional disminuye, y esta diferencia entre los indicadores en áreas rurales con áreas urbanas refleja esta misma inequidad, a la que se suma probablemente para el tema de mortalidad neonatal el aspecto que se refiere al tema del acceso a los servicios de salud, ¿no?, con capacidad resolutiva. Y es por ello que los focos de la intervención tienen estos objetivos que buscan mejorar estos accesos a nivel resolutivo que se requiere. Pero no solo eso, porque si fuera solo un tema de servicios, el esfuerzo podría ser más focalizable. Trabajar por la salud de las personas, trabajar por buscar el bienestar de las personas, de los jóvenes, de los niños, implica generar condiciones mínimas de desarrollo personal, y entre ellas la nutrición, la vivienda, son elementos importantes, indispensables. Y si las brechas en cuanto a acceso y en cuanto a resultados de intervenciones de salud marca brechas, las brechas existentes, por ejemplo, cuando vemos el tema de desnutrición crónica, marca brechas mucho más marcadas, ¿no? Si el promedio nacional ha bajado de 28 a 18, en cuanto a desnutrición crónica en el Perú, en menores de 5 años, en áreas rurales, esto ha bajado de 45 a 31, pero todavía es una cifra que que triplica lo que es la desnutrición crónica infantil en áreas urbanas. Mientras que esto exista como una condición, como un determinante, definitivamente que las acciones que se puedan realizar desde los servicios no van a ser suficientes. Entonces, este primer vistazo sobre cuál es la situación de la salud nos permite mirar dentro, reitero, de los 3 ejes que el proceso de reforma que venimos impulsando plantea, nos desafía para poder abordar
tres elementos que son los cuales vamos a buscar, detenernos, que es el tema de la cobertura poblacional, la mejora de la cobertura prestacional y de la protección financiera. Una de las estrategias que en nuestro país se ha venido impulsando y que es consecuencia de un hecho, a nuestro juicio, histórico en nuestro país, que se dio al inicio de la década propiamente de este nuevo milenio, en el 2002, con el Acuerdo Nacional, es el fijar en la priorización del enfoque hacia la universalización de la seguridad social y del acceso a los servicios de salud, con énfasis en la población más pobre. Esto que se dio en el seno del Acuerdo Nacional, que era un escenario donde confluían no solamente partidos políticos, sino fuerzas vivas de la sociedad civil, universidades, iglesias, sindicatos, creemos que mandó una pauta que ha permitido que durante gobiernos sucesivos esta pauta se haya mantenido y haya permitido, identificar algunos elementos de avance en el tema de aseguramiento en salud, que no es el único elemento que el proceso de reforma plantea cuando habla de universalización. De hecho, el énfasis que hemos venido dando, que ha venido dando la señora ministra de Salud, es que cuando hablamos de cobertura universal dentro del proceso de reforma, no solamente estamos hablando de aseguramiento universal, sino que estamos hablando de aseguramiento universal como un componente de atención individual, para pagar esa deuda que señalaba la doctora Bafigo, tenemos para con la población enferma de nuestro país. Pero la cobertura universal va más allá de ello, va a una protección social que tiene que ver también con las intervenciones de promoción, de prevención y de determinantes de la salud, pero que tiene que llegar a todos sin excepción, en plazos mucho más cortos. Por tanto, con esta contingencia, sin embargo, señalar que el tema de aseguramiento ha sido sin duda un elemento importante para impulsar algunos de los resultados que incluso hemos podido ver en las láminas precedentes. Si para el año 2012 el porcentaje de población que tenía acceso a algún tipo de seguro estaba en el orden del 40%, para el año 2012 esta cifra se ha elevado al 61.8%. Y este avance es importante, y este punto de inflexión entre el año 2008-2009 tienen que ver con el impulso de la política de aseguramiento, con la dación de la ley de aseguramiento universal, que es un elemento que creemos no podemos dejar para atrás como, ya no adecuado, sino que, por el contrario, debemos mejorarlo para poder lograr utilizarlo en el logro de los objetivos que queremos. Lógicamente, en esta misma medida, el porcentaje de población no asegurada ha disminuido del 59 al 38%. Pero algo tan o más importante que ello es que si nosotros identificamos este crecimiento en el acceso a algún tipo de seguro, cómo se ha dado según el estrato de pobreza de la población, vemos cómo en azul la población no pobre ha incrementado su porcentaje de aseguramiento del 47 a 60%, pero lo que es importante destacar es que la población pobre extrema ha subido de 35 a 75%. Y aquí hago el primer señalamiento a esta disminución que después vamos a comentar, porque para el año 2011 esta cifra estaba por encima del 80%, ¿no? En población pobre extrema. Es decir, el esfuerzo se ha dado, el esfuerzo ha enfocado a la población más pobre, y ese esfuerzo ha tenido un resultado todavía insuficiente, pero tenemos que identificar y tenemos que tratar de reforzar. Si lo vemos según ámbito urbano o rural, vemos que lo mismo, los promedios, ¿no?, que se encuentran para el año 2012, el 61 y 38, vemos que el mayor porcentaje se encuentran en zonas rurales, que sabemos son las zonas más pobres del país, que en zonas urbanas. ¿Quiénes han sido los actores
que han impulsado este proceso de aseguramiento, los actores que han impulsado este proceso de aseguramiento reposan en nuestro país en el seguro público de salud, el seguro integral de salud, la seguridad social. La doctora Bafigo preside con gran eficiencia, las Fuerzas Armadas y el sector privado en una mucho menor proporción. Vemos estas líneas pequeñas corresponden propiamente a las Fuerzas Armadas y el sector privado. Vemos una tendencia de crecimiento en el mercado del sector privado todavía pequeño, llega al 3.9%, creemos que esto podría subir, ¿no? Pero nos vamos para arriba, ¿no? La seguridad social ha tenido en los últimos 10 años un comportamiento casi plano, que sin embargo del año 2010 al 2012 está tendiendo a incrementarse. Y esto es bueno. Aquí hago un paréntesis para señalar que todas o casi todas las cifras, esta forma parte de las casi todas, las cifras que estamos presentando son cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, es decir, son fuente encuesta nacional de hogares, es a la población a la que se presenta, no son cifras administrativas que nos han llevado a confusiones y a incoherencias en, digamos, discursos que a veces hemos escuchado en años precedentes. Estas son cifras de nada, población a la que se le pregunta ¿quién es un seguro? ¿Cuál es? Y vemos que efectivamente hay un crecimiento, y esto es un elemento que creo que evidencia la potencialidad que la seguridad social en el Perú tiene que tener en un país que está creciendo económicamente. Por tanto, cualquier esfuerzo de reforma no puede dejar de lado el esfuerzo de fortalecimiento de la seguridad social como un actor importantísimo para, digamos, la atención y el acceso a la salud de un grupo importante de peruanos. Sin embargo, en la línea roja vemos el crecimiento del aseguramiento que estuvo a cargo del Seguro Integral de Salud. Y vemos que, como lo señalamos hace un momento, prácticamente el gran protagonista de este crecimiento de población asegurada fue precisamente, recayó en manos del Seguro Integral de Salud, que tuvo un crecimiento muy importante, pero que a partir del año 2010 comienza a decrecer. Segundo énfasis que hago a esta tendencia, que cuando ya, digamos, quitamos el componente crecimiento de seguridad social, se hace más evidente en, digamos, el decrecimiento del Seguro Integral de Salud. Claro, esto puede ser bueno, porque lógicamente podría significar que en la medida en la cual más población se va formalizando, ¿no?, deja el Seguro Integral de Salud y se integra al régimen que le corresponde, simplemente segundo señalamiento que todavía no pretende llegar a ninguna conclusión. Si vemos cómo se distribuye estos porcentajes por regiones específicas, encontramos cómo en azul el Seguro Integral de Salud prácticamente lleva a la cobertura en un importantísimo, mayor proporción en regiones como Apurímac. En azul vemos Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Ayacucho. En azul está la cobertura por el Seguro Integral de Salud, y en rojo digamos están los inseguros, y en naranja los cubiertos por salud. Estas brechas son las que tenemos que cerrar, y miren cuán importantes son las brechas de población sin seguro en regiones como Tacna, Madre de Dios, Junín. La tarea está muy en camino, hay avances, pero creemos que es importante identificar que hay desafíos importantes pendientes para poder afiliar a los regímenes que correspondan en este tema de aseguramiento, que reiteramos no es solamente el único tema, pero que es importante señalar. Y esto en cuanto a, digamos, cobertura poblacional. El país ha hecho de manera paralela, y lo vamos a ver en las últimas láminas que enfatizan los avances como acciones que se han realizado como proceso de gestión propiamente ministerial, no solamente para crecer en número de personas, sino también para crecer en plan de beneficios. Vamos a ver cómo, si hasta hace menos de un año existían en algunas regiones del país, en aquellas regiones que se llamaban piloto de aseguramiento universal, un plan de beneficios que se denominaba el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud,
que tenía como lógica de estructuración estudios de carga de enfermedad, es decir, que no solamente buscaban tratar aquellas enfermedades que tradicionalmente eran más prevalentes en nuestro país, como enfermedades infecciosas, diarreicas, de niños, de gestantes, sino que ponían en la agenda el tratamiento de los problemas de salud mental, diabetes, hipertensión arterial, y que sin duda eran elementos que permitían dar una cobertura que incluso para el propio Estado resultaba mucho más eficiente. Hasta, reitero, poco menos de un año, esto solamente estaba restringido a 4 o 5 regiones de nuestro país. Todo el resto del país todavía mantenía el listado priorizado de intervenciones sanitarias. Hoy, todo el país tiene un solo plan de aseguramiento que incorpora lo mejor de cada cosa, de cada uno de los planes preexistentes. A lo que se suman las enfermedades de alto costo, donde el cáncer hoy también está presente como dentro de un plan de cobertura. Por tanto, hay una mejora del plan de beneficios. Pero no basta con decirle al poblador de Vilcajuamán, de Huancavelica, de cualquier lugar, tienes cobertura contra el cáncer, pueden atenderte de leucemia precozmente, cuando no hay un establecimiento de salud que pueda siquiera diagnosticar esta patología. Por tanto, no basta con afiliar a más personas, tenemos que cautelar la prestación a esas personas. Y en ese contexto es que el acceso es un elemento que es importante también identificar, y vemos que en nuestro país, según la encuesta nacional de hogares para el 2012, apenas 1 de cada 2 pacientes que tiene un problema de salud acude a un servicio de salud, decide acudir a un servicio de salud. Y esto ciertamente en zonas rurales este porcentaje es inferior, 40%, en zonas urbanas es mayor. De estos pacientes que han decidido ir a buscar un servicio de salud, apenas el 64.3% a nivel nacional pueden llegar al servicio de salud, pueden acceder al servicio de salud, y este promedio, digamos, y aquí aparece un elemento que es bueno, ¿no?, es mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Esto es importante señalarlo. Y, repito, encuesta nacional de hogares. Aquí está salud y aquí está servicios públicos mezclados. Esto es bueno, refleja que no se ha avanzado poco en este esfuerzo, o no ha servido de poco hacer este esfuerzo en proteger más a población más pobre, ergo población rural, y por ende darle acceso a servicios de salud. Sin embargo, este avance en cobertura prestacional nos enfrenta a algunos elementos que vale la pena señalar, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en estas líneas, en este color, el porcentaje de pacientes que cuando tienen un problema de salud acuden a algún lugar para atenderse. Y en esta línea vemos quienes acuden a farmacias. No era un secreto que para el año 2005 el 45% de la población que tenía algún problema de salud acudía a farmacias. Esto está disminuyendo. Este primer cuadro está identificando el comportamiento de los pacientes que requieren una atención de salud y que están protegidos por el Seguro Integral de Salud. ¿Ya? Este es el objeto de esta primera lámina. Ha disminuido. Y en esa misma medida que ha disminuido, ha aumentado en celeste aquellos pacientes que han acudido a un establecimiento de salud del Ministerio de Salud o de los gobiernos regionales, es decir, al establecimiento que debería garantizarles su atención. Esto es bueno, pero es insuficiente. Que el 13% de la población que tiene un seguro, en este caso integral de salud, solamente pueda acceder al servicio, y que todavía haya un 30%, que ciertamente es menos del 45% que tengan que ir a farmacias, es un tema que significa que hay problemas de acceso todavía por resolver. Digamos, no solamente refleja eso, sino que también se refleja en el hecho de que en rojo el porcentaje de pacientes que no buscan atención se incrementa, ¿no? Entonces, aquí hay un problema. Recordemos la cifra, 13% de pacientes afiliados al CIS que acuden a establecimientos de salud, digamos, financiados por el CIS.
Esto es lo que pasa con eSalud. Las líneas son un poquito más rectas en la parte de arriba, ¿no? Para el año 2005, de los pacientes que estaban afiliados a eSalud, ¿no?, el 33% para el año 2005 iban a farmacias. Para el año 2011, el 28.3% siguen acudiendo a farmacias. No hay mucha diferencia. Pero veamos entonces, en la lógica anterior, qué porcentaje de los pacientes afiliados de eSalud acuden a establecimientos de salud de eSalud. Y en este caso es la línea amarilla. En el año 2005, el 6.1% de los pacientes que estaban afiliados a eSalud acudían a un establecimiento de salud. Para el año 2011, el 5.8% de los pacientes afiliados a eSalud acuden a eSalud. Son menos. Es plano. Y esto encierra un problema, ¿no? Que todos lo vivimos, ¿no? Pero de repente no lo explicitamos. Y eSalud lo sabe, y es por eso que la doctora Bafío, que es el ingeniero Guapaya, están haciendo acciones muy importantes para tratar de disminuir esa brecha de acceso que hace que los pacientes de salud vayan a otros lugares, como por ejemplo, y aquí regresamos a nuestra línea celeste, donde los pacientes de eSalud, que en el año 2005 iban en un 11% a establecimientos del Ministerio de Salud de gobiernos regionales, hayan subido a 13.9% para esta fecha, ¿no? Entonces, esto es un elemento que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hay un porcentaje de 11.4% que acuden a establecimientos privados, y esto, claro, habría que ver, ¿no? Lo hacen con su propio dinero, lo hacen con el dinero de salud, hay convenios, no estoy seguro qué tanto la encuesta afina este elemento. Bueno, partos institucionales, se da la misma figura más o menos. Hay una mejora de la calidad de atención percibida, entendida como me resolvieron el problema, ¿no? Y particularmente en el quintil 1 vemos cómo hay un incremento del porcentaje que según ENAO señalan haber tenido la solución a sus problemas. Finalmente, en lo que se refiere a avances en cobertura financiera, encontramos que el país ha hecho un esfuerzo. Claro, cuando medimos en relación al porcentaje del PBI, parece que no pasa nada, o por lo menos no pasa lo suficiente, pero cuando vemos en cifras absolutas lo que es el presupuesto general de la República, ¿no?, para el año 2002, y en cifras absolutas lo que es el presupuesto general de la República, y estamos hablando del presupuesto público, sin duda el presupuesto se ha incrementado, se ha triplicado prácticamente, ¿no? Y cuando hablamos del presupuesto, por ende, también en cifras absolutas, destinado a salud, y lo comparamos con el presupuesto general de la República, vemos que el porcentaje del componente salud en relación al presupuesto general de la República ha subido de 5.5 a 9.2% para el año 2003. Entonces, hay un esfuerzo que se refleja en más dinero. ¿Es suficiente? Probablemente no. Pero no es una justificación, pero explica una triste realidad que, como señala la ministra muchas veces, ¿no? O sea, el Estado, y particularmente el sector salud, ha construido cañerías muy delgadas para que por ahí circule poco dinero. Y de pronto por ahí se están metiendo chorros de dinero. Y se ve incapacidad de gestión en muchos escenarios, en muchos lugares, del cual el nivel central no es una excepción. Entonces, esto es un elemento también a analizar porque hay temas de gestión en esta reunión. La tendencia del gasto en los hogares se mantiene más o menos plana, ¿no? De 54, incluso se ha incrementado, 59%, este es el promedio nacional en verde, pero aquí sí quiero nuevamente llamar la atención en un elemento que, reitero, es un elemento que en este espacio académico donde la ciencia económica tiene mucho aporte, esto sí preocupa, ¿no? Porque si desagregamos en rojo el gasto de bolsillo de los pobres, vemos esta crecida del año 2010 al 2012,
¿ya? Porque, claro, quienes tratan de explicar eso dicen la salud es un bien superior, así como cuando uno tiene más plata se va a restaurantes más caros, cuando uno tiene más plata ya no va al hospital, se va a la clínica, al médico particular. Sí, eso puede ser acá, pero no acá. Entonces aquí hay un problema, que se suma a esa reducción de, digamos, de la afiliación al CIS, y aquí voy a hacer un comentario. Hay gente del MIDIS, que no es culpa del MIDIS, por supuesto, pero que tiene que ver con las reglas de juego. El tema de, digamos, focalizar, y el tema de que la ley de aseguramiento señale que es necesario que toda la población que accede a programas sociales pase por un sistema de focalización de hogares que tenga en cuenta el padrón de hogares y condiciones económicas, etcétera, etcétera, es conceptualmente perfecto. Pero la capacidad que se tuvo desde el Ministerio de Economía y Finanzas en la primera parte, y que después al final se lo han pasado al MIDIS, ha sido muy limitada. Y lamentablemente ha generado problemas, porque problemas reales, ¿ya? Y que probablemente en el vaso de leche, en los programas alimentarios o de transferencias financieras puede ser menos grave, ¿no? Pero en salud es absolutamente complejo y urgente identificar y señalar, y por eso lo hago, porque dentro de los elementos que se han planteado y que se han corregido y que han llevado a esa baja, hay elementos tan claros como ciertamente el hecho de que para, digamos, ser afiliado al CIS tienes que tener DNI. Y claro, anda Amazonas, métete en el fondo de la población Nanti, que dicho sea de paso ahorita es una población indígena no contactada, que no puede acceder al CIS porque no tiene DNI y no hay RENEC ahí. Entonces, bueno, paciencia. Decir no se necesita DNI es un tema que atenta contra el derecho a la identidad. Bien, eso podría ser, ok, puede pasar. Pero el tema de otros elementos para decir este es pobre, este no es pobre, más allá, y no estamos hablando de los cálculos monetarios para este fin, sino de otras barreras, como dice la ministra, de papel, que en este esfuerzo se crearon. Como por ejemplo, aparecer en el sistema financiero, que casi por un año ha significado que en Ayacucho, Cusco, Puno, en las zonas más increíbles del país, aquellos agricultores que para poder comprar las semillas, para poder sembrar o los abonos, se reunían para pedir microcréditos que llegaban a 1.000 soles, entre 10, aparecían en el sistema financiero y calificaban como no elegibles por el CIS. Casi un año eso ha permanecido. Espero que ya no esté, porque me dijeron que no estaba desde septiembre del año pasado. Sin embargo, hasta marzo de este año todavía escuchábamos que todavía está rechazando. Entonces, cuidado, porque no podemos darnos ese lujo. Y creemos que si el sector salud lo dice, puede parecer otra ridiculez de los saludistas. Pero si, digamos, quienes tienen la ciencia económica como arma, pueden plantear la necesidad de que, cuidado, porque si vemos esa caída de afiliación al CIS, podemos decir, bueno, estamos siendo más eficientes, pues ahora ya hay un mejor descreme, ¿no? O sea, no necesariamente. Cuando vemos esta cifra, algo está mal. Para complementar, y me gusta poner esta lámina porque esta lámina es tomada de una presentación que hizo la ministra Violi Javich en el año 2010, donde llamaba la atención, no era ministra, no sabía que iba a ser ministra, pero ya llamaba la atención que aquí había un problema, que ese crecimiento de la afiliación al CIS era bueno, pero que definitivamente en línea roja, este crecimiento importante de afiliación al CIS entre el año 2007 y 2009 no iba de la mano, en las líneas celeste y verde, de un crecimiento en el presupuesto que se asignaba para atender a esas personas. Y esto se reflejaba en las encuestas nacionales de hogares, que aquí las vemos graficadas, como, y mejor paso a la gráfica para que lo vean quienes no ven los números. Para el año 2005, claro, eran menos los afiliados al CIS, pero en la barra roja vemos que de esos 4 millones de personas afiliadas al CIS,
El 70% de ellos declaraban en ENAO: yo estoy afiliado al CIS, me enfermé y me atendieron y el CIS me pagó todo. Con el gran esfuerzo, para el 2010, ¿qué ocurrió? Que ya no eran 4 millones, eran 12 millones. Pero de esos 12 millones, cuando en ENAO le preguntaban cuántos de ellos habían sido atendidos y cubiertos totalmente por el CIS, apenas el 46% decían sí. Entonces, sí, y lo sabemos, porque ya el hospital o el puesto te dice: ok, te atiendo la consulta, pero esta gasa comprada al frente o esta radiografía no la hacemos acá. Y esto es lo que ocurre, y esto es lo que se alertaba, es el riesgo de una política pública impulsada y no financiada. Sin embargo, sí quería señalar algunos elementos que también forman parte del contexto a analizar: cuál es el comportamiento de estos, de algunos elementos que se evidencian en estos avances, como es, por ejemplo, en la misma encuesta ENAO, qué porcentaje de la población declara que no acude a un servicio de salud por falta de dinero. Como promedio nacional, en líneas punteadas, hemos bajado de 24 a 12%, pero quiero destacar cómo esta disminución, que es a la mitad, sin duda, es más notoria en algunas regiones, como por ejemplo vemos en línea verde, Apurímac, que baja del 37 al 8.4%. Vemos a Ayacucho en rojo, vemos Apurímac, Huancavelica en celeste. Lo que queremos señalar es que hay un elemento, no es casual, que Apurímac haya bajado de 31 a 8. Queremos enfatizar el tema de el énfasis en la política regional y el énfasis de la gestión regional para poder lograr estos resultados. No vamos a señalar mucho con respecto a los esfuerzos que en este último año hemos realizado para poder tratar de, sobre esta base, impulsar una reforma, porque va a ser motivo de las presentaciones que vienen, pero estamos impulsando un proceso de reforma que tiene elementos que digamos, enfocan el tema de recursos humanos, inversiones, gestión de infraestructura, planificación conjunta con gobiernos regionales. Hemos echado a andar en este último año el Plan Esperanza para la prevención y el tratamiento del cáncer. Estamos identificando alternativas de digamos, alianzas público-privadas para poder fortalecer servicios fundamentalmente de salud que no son suficientemente prestados por el sector público. Estamos impulsando avances en regulación y fiscalización que tienen que ver con la aprobación del reglamento de supervisión de la SUNASA. Estamos incorporando ya al listado de medicamentos esenciales para ser coherentes con la atención del Plan Esperanza, la lista complementaria de medicamentos para el tratamiento de neoplasias. Esto nos va a permitir ingresar en compras conjuntas y otros mecanismos con mayor fuerza. Estamos impulsando mecanismos de intercambio prestacional y facilitando mecanismos para poder complementar los servicios de salud entre diferentes profesionales de la salud de entidades públicas. Estamos trabajando y se acaba de aprobar un decreto supremo que incorpora el Seguro Integral de Salud a aquellos microempresarios, emprendedores que aportan al régimen tributario bajo el sistema simplificado de tributos, el llamado RUS. En este sentido, es un nuevo elemento que, sin necesitar de un pago adicional, solamente por el tributar, premia la formalización con una cobertura de aseguramiento que incluye cobertura contra el cáncer. Ya hemos señalado la unificación del plan de beneficios y el fortalecimiento del FISAL como un elemento potenciador. Las perspectivas para este año 2014 es avanzar en este cierre de brechas de aseguración de la población pobre. Ir más allá del criterio de pobreza. Al día de ayer, el Consejo de Ministros acaba de aprobar un proyecto de ley que el Ejecutivo está presentando al Congreso de manera formal, en la cual está proponiendo que se autorice al CIS a incorporar a todos los estudiantes de escuelas públicas que no tengan un seguro. Es decir, ya no solamente porque sean pobres, sino porque son niños y lo requieren.
Ya lo hemos señalado, el aseguramiento como medio de formalización, el impulso al aseguramiento contributivo, para ampliar la cobertura prestacional. Más allá de los esfuerzos de intercambio, se han identificado 748 establecimientos estratégicos donde se está buscando potenciar la atención primaria de salud en áreas territoriales identificadas, mejorar la organización y gestión. No solamente es un problema de dinero, es un problema de gestión, y lo identificamos y lo reconocemos. Necesitamos maximizar el uso de la capacidad instalada por el intercambio de servicios y eliminar las restricciones legales que impiden que un médico de salud trabaje para el gobierno regional o para las Fuerzas Armadas. Un anestesiólogo en una ciudad del interior del país es sumamente valioso y no puede estar, digamos, restringido a solo trabajar aún en una institución pública. Para ampliar la cobertura financiera se han trabajado primas ajustadas por riesgo. La ley de financiamiento ya plantea el que se realice un estudio actuarial para marcar la prima que debe ser la base de financiamiento para el seguro público de salud, fortalecer el SIS, fortalecer el FISAL y establecer nuevas modalidades de pago. Son elementos que tienen que ver con este proceso de reforma en el cual estamos comprometidos y en el cual desde ya agradecemos vuestros aportes. Muchas gracias. Estamos un poco ajustados de tiempo, pero si hubiera algún par de preguntas a nuestro viceministro, creo que gentilmente él podría contestarla. Sí, yo tengo una pregunta. Doctor Del Carmen, yo creo que fue una excelente presentación, das más detalladas que ya tengo visto específicamente en términos assim, de los datos realmente do que está pasando com as encuestas de hogar em relação ao tema da cobertura del SIS e os retos que estão sendo planteados neste momento, ¿no? Uma das questões que eu creio que está por detrás, talvez, é que houve, de alguma forma, nos anos anteriores, um aumento em mais a afiliação, especificamente de la población al SIS, sem um reto específico de cobertura real, porque os serviços não estavam nas regiões onde a população estava sendo afiliada. Normalmente, quando isso se dá uma política de largo prazo, uma das consequências que se tem, especificamente, é uma espécie de desaliento das pessoas, em sentido de que, efetivamente, elas não vão buscar os serviços e, muitas vezes, se desafiliam ou deixam de afiliar-se especificamente. Esta caída especificamente de afiliação que há entre 2010 e 2012 poderia estar reflejando isso, porque por outro lado também há um maior compromisso da SIS nesses mesmos anos, 2010 e 2012, em prover especificamente serviços de qualidade e cumprir com a cobertura através da generação de serviços. Projetos como a Parsalu, por exemplo, estão nascendo isso em áreas rurais e todas. Então, eu me gostaria de escutar um pouco seus comentários a esse respeito. Sí. Si bien es cierto, no tenemos elementos como para poder dar una respuesta contundente, sin embargo, sí podemos dar algunas apreciaciones, porque efectivamente el crecimiento de la afiliación no unido a un crecimiento del financiamiento provocó mecanismos de generación de barreras, particularmente desde los establecimientos prestadores de servicios. Recordemos que hoy el país tiene los servicios de salud descentralizados, por ende no es que los establecimientos de salud de los gobiernos regionales necesariamente tengan que resignarse a atender pacientes enviados con un financiamiento que no les llegaba, en muchos casos hasta meses o años después. Entonces, y eso generó una barrera de entrada para la prestación. Pero hay un elemento adicional allí que tiene que ver con el elemento de que el SIS no tiene mecanismos directos de afiliación, sino que también la afiliación se realiza a través del prestador. Y obviamente, más que una renuncia por desaliento del poblador, no podemos, negar de que existe la posibilidad de que hayan habido barreras para, el acceso en esa vía. Sin embargo, también es importante enfatizar de que esa divergencia en cuanto a financiamiento y afiliación fue revertida con un gran esfuerzo del Ministerio de Salud y del Seguro Integral de Salud a través de no solamente una puesta al día en cuanto al pago de cuentas pendientes, sino
por un sistema de pago prospectivo que, digamos, cambia las reglas de juego para el prestador desalentado, que por el contrario se ve motivado a tener que justificar la utilización de un recurso que ya recibió con el objeto de que pueda hacer este repuesto. Entonces, probablemente esa barrera existió, pero creo muy digamos, subjetivamente, que puede haberse reducido. Lo que sí consideramos que es real es que estas barreras de papel que hemos señalado, de la no calificación por el CIFO, sí es una barrera que ha sido muy importante para esta carrera. Buenos días, muchas gracias por su presentación. Yo tenía una pregunta relacionada con las perspectivas de aseguramiento, no tanto de la población pobre, sino de este 38% que en su mayoría no son pobres, sino más trabajadores informales que no acceden a salud, tampoco al CIS por no ser pobres y tampoco tienen los recursos para tener un seguro privado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la perspectiva del Ministerio para atender a este segmento de la población? Gracias. La ley de aseguramiento de 2009 ya planteaba ese espacio. Planteamiento complicado, planteamiento que los expertos internacionales nos decían al país, esto no va a ser fácil hacerlo viable, que es lo que se denomina el régimen semicontributivo, ¿no? Y que en el curso de los años, no tengo las cifras actuales, pero desde 2009 a la fecha, no recuerdo el monto, pero eran 40.000 afiliados, 50.000 afiliados a nivel nacional al régimen semicontributivo, que justamente está pensado en aquella población no pobre, pero que tampoco puede acceder a un sistema de aseguramiento de una seguridad social, o menos un seguro privado. La estrategia de afiliar a las personas que aportan bajo el régimen simplificado del CIRRUS es una estrategia para ello. Es decir, no se pide a la población que tenga que pagar en algún lugar 15 soles, que es poco, mensuales, sino que simplemente por el propio impuesto que paga para poder facturar, contra ese impuesto recibe un plan de beneficios de aseguramiento. Y esto, la apuesta que está haciendo Economía y Finanzas y nosotros es que puede y produce, es promover la formalización y incrementar precisamente ese foco. Dicho sea de paso, también hay que admitir que el plan de beneficios del régimen semicontributivo era muy pequeño. Actualmente este plan ha mejorado. Es más, este plan actualmente incluye la cobertura de enfermedades de alto costo, es decir, el cáncer. Y esto consideramos que es un elemento que puede hacer ya no solo a los microempresarios, sino también a la población no pobre que desea tener una protección en este sentido, hacer el aporte que el seguro está trabajando, el Seguro Integral de Salud, este producto para poderlo, digamos, lanzar con mayor potencia y con un plan de cobertura mucho más atractivo, ¿no? Muy bien, le agradecemos nuevamente al viceministro de Salud su presencia y sus excelentes intervenciones en dos oportunidades, en tres, las respuestas, la ponencia y el acto de inauguración. Muchísimas gracias por su compañía. Pasamos a la siguiente.